Shalom, shalom, bienvenidos, ¿cómo están todos? Ya comenzamos la clase. Shavua Tov, muchos de ustedes ya estaban en la clase anterior. Le damos la bienvenida a los que llegan ahora. Estamos en la Perashat Mishpatim. La Perashat Mishpatim es una Perashat muy especial porque viene después de la Perashat de Yitro. Y el orden de las Parshiot no es casualidad. Y más todavía, nos dijo el Rebbe que tenemos que vivir con el tiempo. Y eso significa que lo que leemos en la Perashá tiene que ver con lo que está sucediendo en nuestras vidas en este momento, tanto espiritual como físicamente. La porción de la semana pasada incluyó la entrega de los 10 mandamientos. Y el nombre de esta Perashá es Mishpatim. ¿Qué quiere decir Mishpatim? Estatutos, ordenanzas. Y sabemos que en la Torá hay 3 tipos de mandamientos. Están los Hukim, las Seduyot y los Mishpatim. Y las voy a escribir acá para que sepan. Hukim, Eduyot y Mishpatim. Hukim son las leyes, son los decretos. Eduyot son los testimonios. Mishpatim son las ordenanzas o leyes. Bienvenidos a todos los que van llegando. Les agradezco que dedican el día de descanso del domingo para estudiar Torá. Así que a cada uno les dé mucha bendición por eso. Que Besat Hashem, eso también nos conduzca a la pronta llegada del Mashiach. Entonces, decíamos que después de la revelación en el monte Sinaí, Akadosh Baruj Hu se revela con todo su potencial y ahora empieza a dictarle las leyes al pueblo de Israel. Están las leyes de los sirvientes, las penas por el asesinato, el secuestro, el asalto, el robo, las penas civiles por los daños, las leyes sobre préstamos, la responsabilidad de los tipos de guardianes, que cuando uno recibe algo para guardar, y también las reglas de la conducta de los jueces en las cortes. También advierte de no maltratar a los extranjeros, observar las festividades en las diferentes estaciones, Pesach, Shavuot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, las leyes de la ofrenda, de la agricultura que debían ser llevadas al templo en Jerusalén, la bendición, la prohibición de cocinar carne con leche, el precepto de rezar. Rezar también es un precepto, cuando uno está rezando y hablando con Dios, siendo plegaria, está cumpliendo un precepto de Dios. Y en esta sección hay 53 preceptos, o sea, los sabios en la Torah oral obtuvieron de esta perashá 53 de los 613 preceptos, de los cuales son 23 positivos y 30 negativos. Preceptos positivos son aquellos preceptos que se nos ordenan hacer algo, y los negativos son los que implican evitar hacer algo, prohibiciones. Y al final, Dios le promete al pueblo traer la tierra de Israel, les advierte que no hagan como los paganos, que no hagan como los habitantes de la tierra que había en Israel, que hacían idolatría. Y el pueblo que dice, Nace Benishma, haremos y luego escucharemos todo lo que Dios nos manda. Entonces Moshe asciende al monte Sinaí, permanece allí por 40 días y 40 noches, y deja a Aarón y a Hur como encargados del pueblo de Israel, y allí arriba Moshe recibe la Torah directamente de Dios. Y así está dicho que cada uno tiene que vivir con la Torah y estar pendiente de que todo aquello que está estudiando es algo que le pasa a él en ese momento de la vida.
Y así todos los días tenemos que recibir la Torá y decir Nashé Benishma, tenemos que hacer y después vamos a entender. La mayoría de nosotros, porque Dios nos hizo así, decimos, bueno, yo quiero entender lo que estoy haciendo. Bueno, para empezar a hacer hay que tener cierta instrucción. Pero entender no significa entender hasta lo último. En nuestra época estamos acostumbrados a comenzar por la Kabbalah, comenzar por el Sod, los secretos. Pero eso no es más que un estímulo para saber que detrás de todo lo que Dios nos ordena y detrás de nuestra vida y todas las cosas que nos suceden, hay asuntos y que a lo mejor no comprendemos, que no están revelados, pero que son el verdadero motivo por el cual hacemos las cosas, o el motivo oculto. Pero eso no significa que las cosas en la física no hay que realizar. Entonces, todo lo que está en la Torá, incluso el orden que es dado, es porque hoy, en este momento, esto tiene que ver conmigo. Entonces decíamos que hay 3 tipos de mandamientos en la Torá. Dentro de los 10 mandamientos, que contienen 613 letras, cada una de las letras corresponde a uno de los preceptos. Y dentro de esos preceptos o mitzvot, hay hukim, eduyot y mishpatot, cosas que Dios nos ordena hacer. Pero nos ordena de 3 diferentes niveles. Los hukim son aquellas leyes que están más allá del intelecto de una persona, que pueda comprender. Por ejemplo, las leyes de kashrut, hoy en la clase anterior hablamos de carne con leche. Incluso la parte oculta, la parte cabalística, no es algo que podemos entender. Y tampoco podemos entender por qué al judío le puede afectar comer carne y que está cocinada con leche. O qué diferencia hay entre una vaca que fue degollada de acuerdo con las leyes y una vaca que fue muerta con un disparo en la cabeza. ¿Qué diferencia hay entre una prenda que tiene una mezcla de lana con lino de otra prenda? Son cosas que Dios nos ordenó, pero van a ser reveladas cuando venga el Mashiach. Entre paréntesis, el Rebbe nos reveló muchos motivos secretos que en todas las generaciones no habían sido revelados. Y eso significa que ya estamos en la generación del Mashiach. Estamos en una generación meshijista, mesiánica, en el buen sentido de la palabra. Eduyot son testimonios. ¿Qué significa testimonio? Son aquellos mandamientos que quizás uno no haya pensado por propia iniciativa que es algo bueno, que tengan sentido. Por ejemplo, celebrar Pesaj, recordar el Éxodo. Es algo lógico, pero si el Dios no nos ordena, a lo mejor no sería algo que una persona por sí misma lo haría. Dejar de trabajar en Shabbat, dejar de crear, tal como Dios se dejó de descansar. Esos son eduyot. La Torah nos relata esto y después nos dice, bueno, vas a hacer esto porque tal y tal cosa. Vas a recordar Pesaj porque así Dios nos sacó de Egipto. Vas a cumplir Shabbat porque Dios creó en 6 días y descansó. Nos da un motivo. Los mishpatim son estatutos que tienen sentido para nosotros. Por ejemplo, no matar, no robar. Y esta semana la Torah está llena de esos mishpatim. Pero, ¿por qué esta porción de los estatutos es a continuación de la entrega de la Torah? Vamos a ver. Los 10 mandamientos nos fueron entregados por Dios en el monte Sinaí. Y entonces tenemos que ver si esos 10 mandamientos tienen un sentido para mí o no. Entonces, mishpatim es algo que requiere nuestros sentidos racionales y morales. Cada uno tiene una moral y tiene un razonamiento propio. Pero hay, en general, mentalidades y morales que son comunes a todos los países, a todos los pueblos que quieren vivir en paz y quieren vivir en forma decente. Entonces, se pueden observar todos estos mishpatim, se pueden cumplir, simplemente porque son éticos, son razonables y no hay que apelar a demasiadas explicaciones para
entender que hay que hacerlo. Entonces, hay cosas que tienen distinto nivel de entendimiento, de razonamiento y de aceptación de uno mismo. Entonces, la Torá fue recibida porque Dios nos ordenó. Y dijimos, Naaseh Benishma, haremos y luego entenderemos. Y a continuación viene una perashá que son todos decretos, leyes que son completamente razonables y que la podemos razonar y aceptar con nuestra propia voluntad. Incluso si no hubieran sido ordenados por la Torá, posiblemente hubieran sido directamente establecidos por los hombres. Pero ¿por qué ponen estas dos cosas juntas? Lo que está por encima de nuestra voluntad y fuimos obligados a recibir, lo que a lo mejor lo haríamos de todas maneras, porque tenemos que saber que incluso de esas cosas que para nosotros son tan lógicas, que son parte de nuestra vida cotidiana, las tenemos que hacer porque Dios nos ordenó. Tanto lo que nos ordenó hacer, tanto como los que nos prohibió hacer. Y si nosotros entendemos que esto es tan importante para Dios, entonces tenemos que tomar precauciones para no transgredir. Si yo decido hacer algo que está prohibido hacer en la Torá, pero a mí no me parece que tuviera ninguna consecuencia en mi vida normal, entonces ¿por qué voy a privarme de hacer eso? Si yo, en la Torá dice que aquel que no está dentro del pueblo de Israel y cumple el Shabbat, Mot Yumat, va a ser cercenado, va a ser muerto. Por supuesto que en la historia del pueblo de Israel eso no sucedió, pero ¿por qué está en la Torá? Porque eso significa que es algo muy importante y que debe ser tomado con mucha seriedad, que tiene consecuencias que a lo mejor nosotros no vemos, pero que eso puede ocasionar graves resultados, tanto para nosotros hoy o en el futuro, como para nuestra vida espiritual, como para nuestra vida futura en el Gan Eden, cuando nuestra alma sale del cuerpo, o incluso en nuestra época futura, cuando venga el Mashiach. Eso respecto a nosotros, pero ¿qué respecto a nuestros descendientes, a nuestra familia? Todo lo que nosotros hacemos tiene una influencia directa en todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y si hacemos algo bueno, eso beneficia a todos. Y si hacemos algo prohibido por la Torá, eso perjudica a todos. Entonces por eso tenemos que tener tanto cuidado de no decidir por nosotros mismos si eso está bien o está mal. Y si hacemos algo que nosotros decimos que está bien o está mal, tenemos que confirmar si eso fue voluntad de Dios. Porque cuanto más grande es hacer algo bueno, si encima lo hacemos porque Dios nos ordenó. No simplemente porque yo soy bueno, porque yo soy inteligente, porque yo. Eso se llama anulación. Anularse a Dios significa aquellas cosas que yo pienso que son necesarias y que incluso que son verdaderamente importantes y lógicas, yo las hago porque Dios las ordenó. Y entonces este intelecto y este libre albedrío que Dios me dio, yo lo utilizo de la mejor manera porque es algo que Dios me lo dio, no porque es algo que yo lo adquirí por mi propia cuenta. A veces podemos olvidar que los eventos cotidianos, todas las cosas que nos suceden cada día en nuestras vidas, son cosas que Dios nos está comunicando directamente a nosotros. Que Dios nos está dando un mensaje ahora, en este momento, en esta vida. Sin que nos pongamos en posición de Buda, sin que cerremos los ojos, sin que tratemos de elevarnos y aplicar fórmulas cabalísticas o meditaciones trascendentales. En este momento yo estoy acá parado y lo que sucede a mi alrededor es algo que Dios me está mostrando. Y así nos enseña el Baal Shem Tov. Todo lo que sucede a mi alrededor es porque Dios me está queriendo mostrar algo, enseñar algo. O para que yo lo vea a mí mismo, dentro mío, y lo corrija hacia adentro. O porque eso que está pasando afuera necesita que yo actúe.
excepto una intervención directa mía, ya sea con la palabra, con la intención o con la acción. El Hasidut explica esta idea del comentario de Rashi sobre otro verso de la porción de la semana. En el versículo 28 del capítulo 21, que corresponde a la perashá de esta semana, habla del rey que cornea. Entonces, como hoy aprendimos acerca de la carne del cabrito que no puede ser cocinada en leche, y todo lo demás es parte de la Torá oral, en la Torá dice qué pasa cuando un buey cornea. Si nosotros lo tomamos en forma literal, de acuerdo con la ley, el buey que cornea tiene determinadas leyes respecto a su dueño, por supuesto. El dueño tiene que pagar por el daño que realizó en determinadas circunstancias. Si ese buey lo hace en forma reiterada, entonces tiene que ser muerto, o al principio el dueño tiene que cuidar que ese buey no ande suelto, cuidarlo de determinada manera. Pero cuando la Torá dice que un buey cornea y aplica determinadas leyes, esto no se refiere solo al buey, y tampoco se refiere a un cuerno de un animal. Además de todo eso, se refiere a cualquier daño que se produzca cuando una persona tiene una posesión y eso que posee produce un daño. Por ejemplo, no hace falta que sea un buey, puede ser un caballo, aunque no tenga cuernos, o puede ser incluso un auto, aunque no sea un animal. ¿Por qué? Porque eso es algo que está en posesión mía, yo tengo la obligación de cuidar que eso que yo tengo no perjudique a los demás. Entonces, cuando pasa algo rutinario, por ejemplo, yo estoy al borde estoy hablando por teléfono, estoy al lado de un semáforo esperando el tráfico, todo el tiempo yo estoy viendo que Dios me habla. ¿Por qué me sucedió esto en este momento? ¿Qué tengo que hacer y qué tengo que decidir a partir de eso que sucedió? Hasidut te enseña que las cosas que me suceden no son porque Dios me está castigando, ni tampoco porque me está limitando, sino Dios me muestra para que yo actúe y ejerza mi libre albedrío y ejerza los poderes que Dios me dio para influir en la realidad. ¿Y cuál es la influencia? ¿Cuál es el objetivo de influir en la realidad? Hacer de este mundo mejor. ¿Qué significa eso en términos cabalísticos o en la Hasidut, el interior de la Torá? Refinar el mundo para rescatar y para mostrar que todo es Dios, que hay una chispa de divinidad que da vitalidad a todas las cosas y que incluso aquellas cosas que parecen opuestas a la voluntad de Dios también son creación de Dios. Entonces tenemos que pensar, ¿esto es una coincidencia? ¿Lo tengo que ignorar? ¿O es algo que sucedió por providencia divina? Entonces estas palabras de Rashi que nos recuerdan que sea un buey o cualquier otro animal, eso que sucedió también es porque Dios nos está diciendo algo. Ronald dice, tiene razón porque creer lo contrario causa lo contrario, depresión, tristeza y desánimo. Bueno, esas son, tiene razón. Cuando uno sabe que Dios nos está hablando constantemente, nos da alegría y nos incita a hacer cosas. Pero eso no es más que un intermediario. Cuando uno se siente triste es porque piensa que lo que pasa en el mundo está en contra de uno. Y es todo lo contrario, todo lo que hace Dios es para ayudarnos a algo. Eso lo hizo desde el primer hombre cuando dijo, nace Eser Kenegdo, vamos a hacer una ayuda frente a él. Una ayuda si hace lo que tiene que hacer, y contra él, frente a él, si no hace lo que tiene que hacer. Y si no hace lo que tiene que hacer, la mujer es un espejo para mostrarle qué es lo que está pasando. Cambiar, o sea que también lo está ayudando de las dos maneras. Gran parte de Mishpatim habla de las leyes de la propiedad y del robo.
Y Rabbi Suya nos enseña que hay mucho que aprender del ladrón. Primero que todo, tenemos que aprender que un ladrón es ladrón porque tiene la oportunidad de robar. Entonces, cuando nosotros evitamos que nos roben, cuando nos ponemos un cerco a lo que es nuestra propiedad, eso está evitando de darle una oportunidad a otro de que robe y que caiga. O sea que estamos ayudando al otro. Cuando el judío cuida la tierra de Israel, está evitando que Dios utilice a los enemigos para atacarlo y que tengamos que matarlo. Y al revés, hace que todos los pueblos sean amigos, que disfruten de la bondad de Dios y de la abundancia de Dios. Entonces, no cuidar la tierra de Israel no solo perjudica al judío, sino que perjudica a todos los pueblos que lo rodean. Y así con todos los preceptos de la Torah. Otra cosa que se aprende es que roba si tiene la oportunidad. ¿Por qué? Porque solamente roba si lo hace en la realidad, no solo con la intención. Y entonces lo mismo pasa con todas las cosas. Uno a veces tiene la intención de hacer algo bueno, pero solo hizo algo bueno si lo hizo. Con la intención no alcanza. Yo tengo la intención de que todo el mundo sea bueno y que todos sean felices y que ayudar a todo el mundo. Pero con la intención no gano nada. Es verdad, tiene que tener la intención. Pero si se queda en la intención, no sirve para nada. ¿De qué sirve que yo sea muy generoso con aquello que no es mío? O que yo sea muy generoso para que los demás den. Y lo mismo pasa con el estudio de la Torah. Una persona tiene todo el potencial y la inteligencia para poder aprender y estudiar Torah. Tiene el tiempo, el dinero, tiene a su alcance libros y maestros. Pero si se va a hacer otra cosa, se va de pesca, o se va a ver una película al cine, no sirvió para nada. Todo eso que tiene lo invistió en las cáscaras impuras. Tener la oportunidad de estudiar no hace que la persona sea un erudito. ¿Quién es el erudito? Aquel que se esforzó y estudió. Y lo mismo al revés. Aquel que busca la excusa de que no tiene dinero, que no tiene la oportunidad y por eso no estudia, está equivocado. Si la persona anhela y se esfuerza y busca, Dios le va a poner todo alrededor suyo para que pueda hacerlo. Y lo mismo pasa con un Hasid. Una persona que busca constantemente vivir una vida plena y de una manera divina, incluso por encima de lo que dice la ley, esa es una persona que es Hasid. Porque ser bueno no es suficiente. Dar el 10% no es suficiente, porque eso es lo que dice la ley. Entonces el 10% no lo das porque sos bueno, lo das porque eso es lo que tenés que hacer. Darle de comer a tu familia no lo haces porque vos sos bueno. Eso es lo que tenés que hacer, para eso casaste y para eso trajiste personas al mundo. Hablarle bien a tu esposa no lo haces porque sos bueno. Lo haces porque eso es lo que tenés que hacer. Pero si aparte de eso haces que tu esposa sea más feliz de lo que se imaginaba, si además de darle de comer, le das una casa buena, le das joyas, le das un vestido, entonces eso es un hasid. Ser una buena persona no es suficiente, porque eso es como Dios te creó. Aumentar y ser más, darle más a Dios de lo que te dio, darle más a la humanidad de lo que se pide de una persona normal. Eso es un hasid. Entonces, cuando una persona vive de acuerdo como es un hasid, entonces recién ahí es un hasid. No alcanza con decir yo quiero ser judío. ¿Hiciste lo que corresponde para ser judío? Sí, una vez yo fui allá, pero me dijeron que me vaya, que no sirve para nada. Bueno,
no existe más nada, pasaron 10 años, pasaron 5 años, y te echaron, quiere decir que no era tan importante para vos. Te echaron 100 veces, te echaron 200 veces, pero vos sabés que eso es lo que corresponde. Al final Dios te va a dar, te va a ayudar. Ustedes vieron que uno de nuestros planes es tener nuestra tierra y formar una comunidad y cultivar, traer gente para que vive en la tierra de Israel, y ayudar a la conversión, ayudar a que otros judíos también aprendan de lo que es ser un Ben Noach verdadero y cómo Dios lo premia transformándose en judío, convirtiéndose. Estas últimas semanas sucedieron cosas muy hermosas. Hasta ahora yo solamente cultivaba plantas en mi casa, árboles, semillitas, en macetas. Últimamente empezamos a trabajar acerca del tema de la salud, porque vimos que la gente que se acerca a estudiar Torah y Kabbalah no es suficiente con que se le enseñe, ¿sí? Porque todo esto es potencial, sino que hay que darle materiales y instrumentos para que eso se concrete, ya sea en su país, ya sea en la tierra de Israel. Estamos trabajando y no lo suficiente, porque hasta ahora no logramos hasta el final lo que queríamos, pero ya estamos viendo cómo Dios nos muestra el camino. Y hace poco publicamos acerca del tema de la aloe vera, de cómo en cada país se puede conseguir y se puede extraer la pulpa y procesarla y venderla congelada, y así en cada país hacer una pequeña industria y un pequeño campo con este tipo de cosas, empezar a tener sustento y formar las comunidades para poder llevar rabinos, para poder hacer que se cumplan mejor los preceptos, tener carne kasher, comida kasher, mikve, sefer Torah, etacneset, comunidad. Esta semana nos pusimos en contacto con un productor de aloe vera acá en Israel y empezamos a comprar aloe vera para uso personal, porque es una planta que cura verdaderamente y evita enfermedades. Por supuesto hay que acompañarlo de una vida saludable, pero a veces eso no alcanza. La aloe vera es lo que está dicho. Una vez le pregunté, le dije al rabín, porque estoy seguro que con la alimentación de las plantas ahí está la salud. Y él dijo, bueno, si encontrás una hoja, está escrito, la hoja será para tu curación. Bueno, la hoja de aloe vera verdaderamente tiene todas las características. Y entonces, el Ramírez siempre me ofreció, tiene unos cuantos metros cuadrados allí de terreno, en Farjabad, donde él vive, para que haga algo. Y bueno, ahora vamos a empezar a hacer eso. Pero eso no es todo, porque es un lugar pequeño. Pero este Shabbat surgió algo que yo les voy a comentar a ustedes, todavía estamos en conversaciones, pero hablé con un amigo que hace tefilá con nosotros todos los Shabbatot. ¿Vieron esa menorá, esa januquía que hay en la esquina de mi casa, que yo les muestro siempre, que es una enorme, muy alta, tiene forma de árbol y tiene los 8 brazos? Bueno, esa menorá fue hecha por este amigo mío. Es argentino, pero vino de chiquitito acá a Israel. Se llama Abraham. Y es artista plástico, pero también vive en forma natural. Y cuando le conté esto de la aloe vera, me dijo que él hace 20 años que toma aloe vera. Que hace 20 años él tenía una enfermedad, la enfermedad que no se puede nombrar, no queremos nombrar las enfermedades, pero esa enfermedad maligna que azota tanto en nuestra generación. Y tomó varios días aloe vera y desde ese momento hasta hoy en día está curado.
y la aplica constantemente y la cultiva en macetas y todo el tiempo la consume. Él vive también en un lugar donde hay jardín alrededor, entonces tiene llenas de macetas con aloe vera y consume constantemente. Entonces cuando le dije todo esto que estamos planeando, que quiero traer a nuestros amigos de distintos países para ayudarlos a vivir aquí, inversión, y entonces él me dijo, mira, por providencia divina, hace un tiempo, hay un señor que vive cerca de acá de Rehoboth, que tiene 80 o 90 dunam. 80, cada dunam tiene más o menos 1000 metros cuadrados, 33 por 33, así que imagínense eso, es un terreno 10 veces más grande o 30 veces más grande que lo que tiene el RAP. Dice, una vez me lo ofreció para que haga lo que sea. Dice, solamente pagame el agua y la luz, te lo doy porque yo sé que es una persona que la va a saber aprovechar, porque también le gustan las cosas orgánicas y las cosas de la naturaleza. Entonces me dice, yo hasta ahora no sabía para qué utilizarlo, entonces yo solo no podía porque tiene una mano inmovilizada, algo que tiene desde chiquito. Pero me dijo, esto que me estás diciendo es justo a lo que ese hombre lo quiere. Así que yo esta semana voy a hablar de nuevo con este hombre. Lo que vos me estás diciendo es tiene aspectos que tienen, es todo para bendición, para ayudar a la gente de aquí y de allá, y tiene muchas finalidades. Así que yo voy a hablar con él y vamos a empezar a hacer algo juntos. Así que todavía está en la intención, pero hablar y conectarse y preguntar también es parte de hacer. Así que yo les cuento a todos ustedes para que empiecen a hacer tefilá y le pidan a Dios que esto salga. Besrat Hashem, es la forma en que Dios nos habla. Y Dios nos habla cuando nosotros abrimos los oídos, cuando nosotros queremos escuchar y cuando nosotros le hablamos a Él. Entonces esta es un poco la enseñanza de la perashá de esta semana. No quiero abundar mucho más en detalles, quedan 10 minutos de clase y quiero que esto quede en nuestras cabezas, de cómo todas las cosas que Dios nos muestra nos lleva hacia el mismo objetivo. Y quiero terminar la clase mostrándoles la meditación que nos envió hoy el Rab, que mandamos por WhatsApp todos los días, que se llama El Esclavo Hebreo. Y se basa en estos versos que he puesto acá enfrente de ustedes. La enseñanza dice así, ya la tengo preparada, dentro de poco la van a recibir, pero quería explicárselas un poco más en profundidad. Dice, si no a todos les gustan los cálculos de gematria, y aunque la gematria es uno de los atributos con los que se interpreta la Torá, en el Talmud está escrito que la Torá se interpreta a través de 13 atributos. Uno de ellos es la gematria. ¿Por qué? Porque la gematria es uno de los 4 niveles del Pardés, como explicamos hoy. El Pardés en hebreo significa el huerto, el lugar donde se cultivan los árboles. Y es un término cabalístico utilizado por el Arizal y por el rabino Cordovero, grandes cabalistas, pero que en realidad es una sigla que representa los 4 niveles de interpretación de la Torah. La Pei es de Pshat, que significa el significado literal, ya sea la Torah oral o la Torah escrita, tienen su parte literal, que así como está escrita, así tiene que ser. Las 4 tienen que ir juntas. No podemos decir que esto sí, esto no. No podemos decir la Kabbalah es la verdad, la parte oculta, y después todo lo demás es nada más que para un envase de la Kabbalah.
Y lo contrario también. La verdadera Torah es todo completo, así como Dios es uno, cuando es todo completo, cuando toda la creación, todos los pueblos son completos, todo el pueblo de Israel es completo, así también la Torah es completa cuando están todos los aspectos unidos. La gematria es uno de ellos. Entonces está el pshat, que es la parte literal, está el remes, que son las alusiones, y una de las alusiones es a través de la gematria. Alusión, ¿qué quiere decir? Que me está insinuando algo, pero yo tengo que entender, tengo que ver todos los demás aspectos a ver si todo eso concuerda. Como pasa en la ciencia. En la ciencia yo veo un fenómeno y después busco una fórmula matemática que lo explique. Y después esa fórmula matemática la utilizo y la vuelvo a aplicar a ese fenómeno en distintas oportunidades, distintas formas, para ver si en todas las formas esa fórmula está actuando como corresponde. Si tiene alguna falla, quiere decir que no es. Y así también la gematria. La gematria, como es algo divino, no es algo físico, no es algo que tiene que ver con la naturaleza ni con la inteligencia del hombre, entonces siempre tiene un significado. Incluso el número uno, que está incluido en todos lados, también tiene su significado, pero como tiene una aparición muy más común, entonces a lo mejor parecería como que su significado no es tan significativo, no es tan importante. Pero todo lo que hay es importante. Lo único que hay que saber cómo relacionar a través del conocimiento de los 4 niveles. El drush es justamente la explicación, la interpretación que dan los sabios a esas alusiones de la parte literal. Y el sod es la parte oculta, la parte que solamente es revelada a través de grandes sabios y por revelación directa de Dios. Entonces, aunque la gematria es uno de los atributos con que se interpreta la Torá, y los sabios de Israel lo utilizaron a lo largo de todas las generaciones, por lo general es difícil saber y tomar en consideración un número, porque todas las palabras tienen una gematria, y sentir una emoción especial. Cuando uno ve una gematria que coincide y que tiene que ver con el significado, como la emoción que tiene Einstein, por ejemplo, cuando vio que esa fórmula que él descubrió era perfecta. Pero en general todas las gematrias son lindas y tienen significado, pero hay algunas alusiones a Remazim que es imposible no admirarlos. Y esta es una de ellas. Miren cómo está escrita. ¿Cómo empieza la pedagogía de la semana? Ve'elia mishpatim asher tatzil lifnehem ki tikne evet ivri. Y sigue, y termina toda esta porción que habla del esclavo hebreo, tiene 6 versículos. Y el sexto versículo termina diciendo, y cuando pasen 6 años, el séptimo saldrá libre. Perdón, así termina el primer verso. Y después se explica todo lo que viene después, y el último verso dice, y si no acepta salir en libertad porque ama a su amo, y ama a su esposa y a los hijos que le dio, entonces va a quedar como esclavo por siempre. ¿Ok? Y justamente esta porción que tiene 6 versos, tiene 76 palabras. Y 76 es justamente la gematria de la palabra Evet. Evet, Ain, Bet, Dalet. Ain es 70, Bet es 2 y Dalet es 4, 76. Entonces tiene Evet cantidad de palabras. ¿Y qué pasa con las letras? Tiene 282 letras. 282 es justamente la gematria de Ivri, hebreo. Ain 70, Bet es 2, 72, Reish es 200, 272, Yud es 10, 282.
Entonces esta perashá, que se llama la perashá del esclavo hebreo, Eved Ivri, tiene Eved palabras y Ivri letras. Entonces el Rav Ginsburg dice, ¿es bueno ser esclavo? Yo me acuerdo cuando recién hice Teshuvá y yo todavía estaba tratando de entender y de ver qué es lo que estaba pasando, mucho más que ahora, qué es lo que significaba la Torá y qué es lo que son los conceptos. Alguien me dijo, vos tenés que ser esclavo de Dios. Y yo siempre pensé que la esclavitud era lo peor que hay. Y así la Torá también, a veces respecto a la esclavitud, lo toma como algo malo, pero también lo toma como algo bueno. Como dice el primer mandamiento, yo soy Dios tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, la casa de la esclavitud, eso es lo malo, para que me sirvas a mí, para que seas esclavo mío. Y decir que hay una esclavitud que es buena. Entre paréntesis, ¿de dónde viene la palabra esclavo? En esta peralla habla que cuando ese esclavo hebreo no se quiere ir libre, entonces el amo lo va a llevar al lado de la puerta o al lado del marco de la puerta, y allí donde el pueblo de Israel demostró su libertad al poner la sangre y, y demostrando sus ganas de salir y la aceptación de Moshe y de Dios, allí en ese lugar donde que es el símbolo de la libertad, allí iba a poner la oreja del esclavo junto con el esclavo, sin sacársela por supuesto, y clavarle hacerle un agujero clavándolo en la jamba de la puerta. Y entonces ese agujero que le iba a quedar en la oreja iba a ser una señal de que él podía haber salido en libertad, pero ese agujero que va a ser para siempre significa que él por siempre iba a ser, ya no iba a salir en libertad el séptimo año, sino que iba a ser esclavo por siempre, por propia voluntad. Y entonces ese clavo significa ser esclavo. Entonces nosotros podemos ser esclavos de Dios a través de poner la sangre del cordero, que significa cumplir los preceptos de Dios, poner la mezuzá, o podemos ser esclavos del mundo material de una persona, ser esclavos de una persona que se hace llamar Mashiach, o se hace llamar Dios, o se hace llamar el dueño de la verdad, o de cualquier otra cosa de la naturaleza, esclavos de nosotros mismos. Aquel que es esclavo de Dios, que se entrega a la Torá y los preceptos, se libera de la esclavitud de este mundo. Así como está dicho que aquel que toma para sí el yugo de la Torá, se libera del yugo de las necesidades de este mundo. Entonces, en este caso está dicho que adquirió un amo para sí mismo. Entonces, acá esta es una forma negativa de la esclavitud. Pero también está dicho, vea apta y tabaya y lo queja. Y servirás a Dios tu Dios. Y entonces el esclavo tiene un nivel muy bajo, cuando es esclavo del hombre, pero también un nivel muy superior cuando es esclavo de Dios. También se puede ser esclavo de Dios en forma baja, o cuando uno se siente obligado, se ve obligado o se ve coaccionado a servir a Dios. Hay que servir a Dios por propia voluntad. Por eso está escrito, 6 años trabajarás, pero el séptimo saldrás libre y sin cargo. Gratis vas a salir, no tenés que pagar nada. Entonces, así nos enseña Dios. Después de un trabajo, de un periodo de trabajo duro que nos vemos obligados a trabajar, llegamos a la libertad por propia voluntad.
nos dedicamos a trabajar y a servir a Dios por propia voluntad y como seres libres. Así trabajamos 6.000 años, fuimos esclavos de este mundo físico, pero si sentimos que todo eso fue por providencia divina y porque Dios nos pidió, y decir que trabajamos para Dios, entonces ahora llegamos a la época del Mashiach. Entonces esto tiene que, el esclavo, Eved, también se refiere a Moshe Rabbeinu, como está dicho cuando el pueblo creyó en Dios y en Moshe su servidor. Vayamino de Moshe, de Hashem o de Moshe Abdo. También usa la palabra Eved. Y entonces, así está dicho del Mashiach, que es el siervo de Dios más fiel. Es el que se identifica con Dios por completo. Se identifica con su amo y solamente quiere cumplir la voluntad. Por eso es rey, por eso es Mashiach, como explicamos en la capítulo anterior, en la clase anterior. Y así dijo Yeshayahu: he aquí que mi siervo adquirirá inteligencia y se elevará y se ennoblecerá y ascenderá mucho. Ine Yaskil Abdi Aarón Benazá Begabá Meod. Y justamente la gematria de Eved y Bri es la gematria de Mashiach, 358, Mem Shin Yud Het. Entonces, tenemos que ser esclavos, pero esclavos hebreos. Hebreo es como Abraham vino a Ibrí, es el primer hebreo. ¿Por qué? Porque saltó de la tierra de la impureza a la tierra de Israel. Solamente porque Dios le dijo, Eved Ibrí, saltó, hizo un salto cuántico, de repente de ser un ser humano con limitaciones, se transformó en un ser humano donde no hay nada que le impida hacer lo que tiene que hacer. Y así el Rebbe nos dijo, el 28 de Nisan, en el año, hace 25 años, 26 años, yo así hice todo lo que pude, ahora es el momento de ustedes. Él tuvo la modestia de decir, yo tenía mi tarea, pero yo no soy el que tiene que terminarla. Ustedes son el Mashiach, ustedes tienen que traer el Mashiach ahora, revelar la chispa de Mashiach que hay dentro. Y se refirió también a los Benei Noach, todo el pueblo de Israel, y también los Benei Noach que sientan esa chispa interior por dentro. Así que pueden ver la bondad de Dios dando lo más que pueden. Ayúdennos y vamos a estar todos juntos en el Shalom pronto con el Mashiach, con la redención, todos los